Hola amigos de La Sobremesa, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como cada semana estamos aquí en las redes sociales. Hoy no desde el comedor de Jorge González Durán, nos salimos de paseo, venimos a la Riviera Maya, Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, para dejar a un lado a los políticos, Jorge, y tener a alguien de la sociedad civil que desde hace muchos años se viene diciendo en México que es la hora de la sociedad civil, y me parece que pues ya es hora que sí se cumpla esta frase, ¿no? Así es. Y Estamos con Fabiola Cortés. efectivamente. Hola, buenas tardes a todos. Y efectivamente salieron como de día de campo, ¿no? Así es. Están en la sala para ir de día de campo. Estamos aquí en la explanada del Palacio Municipal, en la plaza principal de Playa del Carmen, para platicar con Fabiola Cortés, que es de integrante o presidenta, ahora que nos lo aclare, de la agrupación ciudadana Somos Tus Ojos. Efectivamente, fundamos la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, hace alrededor de un año. Esto producto de un trabajo de alrededor de 11 años que veníamos haciendo en el tema de transparencia y acceso a la información, primero en la parte de periodismo. Como tú sabes, pues yo soy periodista y ahora en mi faceta de abogada tengo las dos carreras, las dos profesiones. Entonces, inicialmente vimos en las unidades de transparencia y acceso a la información un filón para el periodismo, un nuevo segmento para el periodismo, y ahí nos enfocamos. Entonces, pasamos de obtener información, publicarla casi toda sobre temas sensibles como presupuestos, como manejo de nóminas, lo del impuesto al hospedaje. Desde hace años, unos 2-3 años, le empezamos a dar a ese tema, por ejemplo. Y bueno, ya después brincamos hacia la parte de crear una asociación civil que precisamente con esa información pudiera empujar temas legales o temas de responsabilidad legal para funcionarios. Y tienes un blog que así se llama también, Somos Tus Ojos. Así es. Donde se puede consultar toda la información de las investigaciones que han realizado. Exactamente, en Somos Tus Ojos vienen lo que hemos publicado recientemente en cuanto a investigaciones, en cuanto a procedimientos legales que seguimos. Y también hay una opción para que los ciudadanos nos envíen sus dudas respecto de la transparencia y el acceso a la información. Esta parte es bien importante porque en buena medida surge la asociación para ayudar a los ciudadanos comunes a hacer solicitudes de información y a entrar en este tema que es el acceso a la información, que es un derecho humano. Además, nosotros lo enfatizamos, y a veces la población lo ve muy lejano, lo ve muy ajeno así. Uh-huh. ¿Con qué información solicitan a las unidades, así se llama, de transparencia, información? Uh-huh. Y tienen la respuesta que ustedes esperaban, la respuesta debida. Platícanos esto, ¿cuáles son este camino para muchos tortuoso de acceder a la información pública, o que debe ser pública? Como lo dices, es un camino tortuoso, y ha sido un camino tortuoso en los últimos 6 años. En los últimos 6 años, obtener información en el estado de Quintana Roo se volvió un verdadero reto. Las unidades de acceso a la información, sin ninguna duda, te lo puedo asegurar, se ponían de acuerdo para cómo respondernos a nosotros como asociación y como integrantes de la asociación, para no dar información, o sea, no para darla, sino para no dar información. Y posteriormente de allí pues teníamos la opción de ir al Instituto de Transparencia, ahora Instituto de Acceso a la Información, para decirle, oye, esta unidad o este sujeto obligado o este funcionario, para que lo entienda la gente que nos escucha, no nos está dando la información. Y el Instituto de Acceso a la Información, en lugar de obligar a este sujeto a darnos la información, pues se volvió cómplice. Se volvió cómplice de un gobierno pues que ya sabemos cómo terminó. Del de Roberto Borges estamos hablando. Totalmente opaco, y se volvió cómplice de esa corrupción, cuando en realidad el Instituto de Acceso a la Información es un contrapeso, porque además es un órgano constitucional, autónomo en el más alto de los sentidos.
y sin embargo pues fue cómplice totalmente. Y sí, fue tortuoso el camino, fue muy complicado obtener información y bueno, ahora esperamos que no sea así, pero bueno, eso es solamente un buen deseo. Una aspiración. ¿No? Un buen deseo. Dentro de esta tortuosidad para obtener información pública, Fabiola, al final conseguiste algo. Claro. Lo suficientemente sustentado como para mandar a la cárcel a algunos de los funcionarios de la administración anterior. Las demandas, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? Denuncias, demandas. Sí, en fin. sí, si son penales son denuncias. Sí. Efectivamente, el primer gran caso que tuvimos y que se volvió un tema estatal y que sigue siendo un tema estatal es el del impuesto al hospedaje. Nosotros en abril denunciamos ante el Congreso de Quintana Roo a quien fuera secretario de Finanzas, a Juan Pablo Guillermo Molina. Le entregamos un expediente con 17 pruebas documentales, todas ellas obtenidas a través de las distintas unidades de transparencia del gobierno de Quintana Roo y del los fideicomisos de promoción turística, en las que nosotros le demostramos que había un desfalco de por lo menos 1.464 millones de pesos, de los que no se nos daba cuenta, de los que reiteradamente Juan Pablo Guillermo Molina se negó a darnos cuentas, se negó a rendir cuentas. Era su obligación hacerlo. Y llegó el punto en el que dijo, yo no sé dónde está ese dinero. Entonces, cuando él dice, yo no sé dónde está ese dinero, y dice, pregúntenle a los fideicomisos, nosotros decimos, fideicomisos, ¿dónde está ese dinero? Y ellos dicen lo mismo. No nada más no sabemos, sino no lo tenemos y tenemos unas deudas de más de 200 millones, 300 millones entre el fideicomiso de Riviera Maya y Cancún. De allí nosotros decimos, pues si nadie tiene el dinero, pues el dinero está perdido y alguien debe dar cuenta de qué se hizo con ese dinero. Entonces nosotros pedimos al Congreso juicio político porque en ese momento Juan Pablo Guillermo pues era un funcionario de los que tienen que ser procedidos penalmente primero a través de un juicio político. El Congreso, pues como ustedes saben, de mayoría priista, desechó ese juicio político. Sin embargo, nosotros interpusimos un amparo y el amparo sigue, no se ha resuelto en el juzgado sexto de Chetumal. Nosotros tenemos la confianza de que el amparo se resuelva favorablemente y que regrese nuevamente al Congreso, con lo cual la actual legislatura se tendría que pronunciar, tendría que analizar esta demanda que nosotros interpusimos y pedirle al Ministerio Público que actúe, que persiga el delito que allí nosotros le denunciamos. Y bueno, confiamos en las dos cosas, que el amparo proceda y que esta legislatura igualmente pues proceda en contra de Juan Pablo Guillermo Molina. Ese fue uno de los... ¿Cuáles son los tiempos de la definición de ese amparo? Yo creo que el amparo se va a resolver en este mes de diciembre o a principios de enero, porque lo interpusimos por allí de septiembre. Entonces, pues posiblemente en estos meses que transcurran ya se habrá resuelto y regresará a la Cámara de Diputados de Quintana Roo. Otro caso sonado fue el de la venta irregular, despojo al patrimonio del Estado, ¿no? Al patrimonio público del Estado, así lo podríamos llamar, ¿Así? De cerca de 10,000 hectáreas, ¿no? Mira, nosotros obtuvimos esos datos porque solicitamos al IPAE que nos dijera cuántos predios se habían desincorporado, es decir, cuántos predios se habían vendido o regalado en la administración de Roberto Borge Angulo. El IPAE nos entregó hasta mayo del 2015 un aproximado de 850 predios. De todos esos predios nosotros fuimos a los registros públicos de Playa del Carmen, de Cancún, de Cozumel y de Chetumal a verificar de quiénes eran actualmente esos predios o en manos de quiénes habían quedado. Aquí hay una cuestión, nosotros solo denunciamos ante la Cámara de Diputados, esto en el Congreso de la Unión, cuando pedimos en su momento juicio político contra Roberto Borge, solo denunciamos 44 predios, 46 predios en los hechos. ¿Por qué? Pues porque hay predios muy pequeños que son de 200 metros, de 150 metros cuadrados, que le fueron entregados a personas físicas de las que nosotros suponemos
y bueno, eso no solo lo suponemos, sino lo podemos comprobar en el registro público, siguen siendo poseedores y propietarios de esos predios, lo que a nosotros nos indica que posiblemente sí los habitan o por lo menos los necesitan, porque no los vendieron, pues no los usaron para lucrar, digamos. Incluso hay personas a quienes sí identificamos de nombre y apellido y sabemos que son su casa, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros no denunciamos a esas personas porque aunque se les hayan dado en 80,000, 100,000 pesos, pues al final de cuentas cumplieron una función que fue el de darle casa a alguien. Un sentido social tuvo un sentido social esa parte. Tuvo un sentido social. Sin embargo, hay esos 46 predios que ahora ya serán como unos 50 porque hemos continuado con la investigación y había folios que estaban cerrados en el registro público. Es decir, que no podías ver de quiénes eran, a quiénes se los habían dado. ¿Y es legal que estén cerrados? Claro que no es legal, claro que no es legal. Aquí pues obviamente tuvimos la complicidad del ahora magistrado. Lima. Sí, Lima Carvajal, exactamente. Entonces no es normal, tenían que estar abiertos. Una vez que se va el registrador, pues se abren esos folios y sabemos de quiénes son. Entonces nosotros no hablamos de hectáreas, nosotros hablamos de predios. La cifra que maneja el gobierno del estado de 9.500 hectáreas. 9.500 hectáreas, no sabemos de dónde provenga y no sabemos si lo único que hicieron fue hacer una sumatoria de todos los predios que se vendieron sin hacer este trabajo quirúrgico de revisar predio por predio, lote por lote, que es lo que nosotros sí hicimos. Entonces, de ese trabajo nosotros deducimos pues que hay... O quisieron ser espectaculares también, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un anuncio pues de petardazo, ¿no? Sí. De a ver si que enciende. No fue acompañado de una denuncia penal. Sí fue acompañado de una denuncia porque lo hicieron en PGR, pero yo creo que no fue acompañado de una investigación cuidadosa y de una investigación seria. Porque yo no sé cómo podrían pedirle a la PGR, a ver, investiga en manos de quién están estas 9,000 hectáreas, ¿no? A mí se me hace un poco complicado, tanto para la autoridad investigadora, que de por sí no tiene muy en el radar estos temas de decir, vamos a investigarlos, no tiene mucha voluntad. Entonces, si le entregas un expediente e investiga a ver 9,000 hectáreas dónde están, pues no creo que le sea muy fácil. Porque además no es un tema federal. Mejor que ¿no? el gobierno entregara los fundamentos, la información que además puede tener en sus manos. Pues seguramente que lo entregó. Yo creo que sí lo entregó porque tampoco me parece lógico que un gobierno que ya lleva pues más de 2 meses no tuviera más elementos que un simple ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que sí los entregó, no tenemos realmente acceso a ese expediente, solo hablamos de lo que escuchamos, que se comentó en prensa, y bueno, de lo que escuchamos yo lo que puedo decir es que a mí se me hace una exageración haber denunciado 9,000 hectáreas, no haber hecho el trabajo de discernir qué predios sí podías denunciar y en los que sí se puede fincar una responsabilidad. Porque aquí viene otro tema, bueno, ya denunciamos y ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Yo creo que los quintanarroenses lo que esperamos es la recuperación de esos predios y la recuperación no es en bola, o sea, no es que ya denunciaste y los devuelven inmediatamente, no, es un procedimiento distinto, jurídico distinto y es uno por uno. Entonces, ¿es mucho trabajo? Claro que es mucho trabajo, digo, de 9,000 hectáreas, pues yo creo que es más, de 44 predios, pues yo creo que es menos. Y son los más significativos en los que hay funcionarios públicos o exfuncionarios, familiares o presuntos prestanombres, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que era un trabajo más sencillo y que podría llevar a un éxito más ¿Cómo probable. está el grado de corrupción que has logrado percibir o documentar, aparte de lo que has documentado, lo que has, pues la información que sale día a día? Sí, claro, no deja de sorprenderme el tremendo saqueo que se ha hecho de Quintana Roo. Seguimos investigando, seguimos teniendo datos, vamos a seguir presentando denuncias
Como asociación tenemos una responsabilidad muy grande porque no podemos presentarla sin fundamento, no podemos presentarla sin datos. Entonces no queremos adelantar con trabajo periodístico, con la nota, esos datos, sino que una vez que se presenten las denuncias se darán a conocer los datos y tienen que ver con temas, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, con temas pues que siguen en la misma línea de los prestanombres, con otras propiedades, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso será cuando tengamos ya las demandas, las denuncias y se podrán dar a conocer, pero sí fue un saqueo descomunal. Como integrante de una agrupación civil que está investigando y documentando estos casos de corrupción, ¿qué trato has recibido de la actual administración? Es decir, ¿ha colaborado, te ha pedido datos, te ha ayudado? ¿Cuál ha sido el trato? ¿Y qué esperarías en todo caso que en el futuro, cómo esperarías en el futuro sea su actuación frente a estos casos ya documentados? Pues mira, no hemos tenido formalmente ningún acercamiento, no nos han pedido ninguna información, no hemos coadyuvado en nada, ellos no han coadyuvado con nosotros, es decir, cada quien está haciendo su trabajo de manera independiente. Sí me sorprende que hicimos algunas solicitudes de información relacionadas precisamente con algunos predios de los que yo señalo como presuntos prestanombres del exgobernador Roberto Borge, y el IPAE no nos respondió. Entonces a mí sí me sorprende. De la nueva administración. Exactamente, el IPAE de la nueva administración. Entonces sí te puedo decir que a mí sí me sorprende negativamente este tipo de actitudes, porque esperaríamos de un gobierno que nos prometió un cambio, que verdaderamente hubiera un cambio notorio. Otro ejemplo, igualmente con esta cuestión de los predios, fue una solicitud que le hice a la Secretaría de Gobierno, que como tú sabes, de esta Secretaría dependen los registros públicos. Entonces le solicité un acta constitutiva de una empresa que también se benefició con 214 hectáreas en Majahual, imagínate nada más, que se le vendieron nada más a 8 millones de pesos, ¿no? Pero hablar de 214 hectáreas, o sea, zona privilegiada, virgen, etcétera. Yo le pido a la Secretaría de Gobierno que me entregue el acta constitutiva de esta empresa para saber quiénes son. Y me contesta que sí, que pague 130 pesos por cada una de las hojas que tiene esa acta constitutiva. Es decir, en los hechos, pues te está privando de la información, porque una, yo no le pedí copias certificadas, y dos, pues si quisiera yo las copias certificadas como asociación civil, pues seguramente que no tendremos 2,000 pesos para pagar un acta constitutiva, ¿no? Claro, pero te lo puede dar en un... copias simples, en un CD. Exactamente. Y porque lo tienen digitalizado. Entonces te lo tendrían que haber enviado. Ahí es cuando te das cuenta que existe una falta de voluntad. Quizás están las personas equivocadas al frente de estas áreas, de estas unidades de transparencia, pero yo no lo justifico. Yo lo que digo es que al tema no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene, porque no es con programas emergentes, no es con anuncios de alguna buzón de denuncia o estas cosas, pues que parecen más bien una burla. La institución encargada del combate a la corrupción y de la rendición de cuentas no hay más. Es el Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo. No hay otro. O sea, legalmente es el órgano encargado, y si funcionara no tendríamos necesidad de hacer programas especiales, de hacer líneas de denuncias, de hacer buzones de denuncias, de hacer nada de esto. Simplemente que funcionaran. El ciudadano se decepciona porque hace solicitudes y no se las contestan. Entonces uno como asociación civil pues ya sabe incluso cómo darles la vuelta, cómo repreguntarles, no te cansas, insistes, tienes 5 cuentas, o sea, no hay manera de que te nieguen la información, pero un ciudadano no tiene el tiempo, no tiene la intención, no tiene el carácter, no tiene las ganas y se desilusiona a la primera, y esto es muy grave y creo que a eso se le ha apostado siempre. Oye, Fabiola, ¿y de la anterior administración recibiste alguna presión o amenazas respecto al trabajo que venías realizando, solicitando información? Pues mira, no recibimos amenazas, no recibimos intimidación.
Simplemente se dedicaron a bloquearnos el trabajo, a hacernos la vida imposible, y fue una apuesta como a que nos cansáramos. Al final pues les demostramos que somos perseverantes, que no nos cansamos, ¿no? Y bueno, obtuvimos lo que obtuvimos. En las juntas de conciliación y arbitraje también se han detectado y se han denunciado muchos despojos utilizando a estas juntas de conciliación y arbitraje. Ahí no has pedido información al respecto. No, ahí no hemos pedido información. La asociación es pequeña, entonces tenemos pues pocos recursos humanos y todos tenemos una actividad paralela a la asociación, entonces pues nuestro tiempo es limitado. Afortunadamente la cuestión de las juntas se documentó bastante bien, precisamente a través de otra asociación que es Mexicanos contra la Corrupción, una asociación nacional, y junto con la revista Expansión, quienes fueron los que sacaron, digamos que los datos duros de esto que nosotros ya sabíamos, de esto que se fue ventilando en medios periodísticos locales, pero digamos que sin los datos contundentes como los que se obtuvieron a través de la asociación que les comento, y en coadyuvancia, digamos, con el trabajo periodístico de Expansión. Este gobierno, el actual gobierno del estado, creó o estableció lo que le llaman un mecanismo, un organismo de gobierno transparente, en el que están pues también personas que afirman que realizan un trabajo también desde la sociedad civil. Hay empresarios como Francisco Córdoba Lira y otros más, ¿no? Atiel Ambarri y otros más. ¿Has tenido contactos con ellos? ¿Te trabajan de manera conjunta? Mira, no he tenido contacto con ellos porque esta asociación de Francisco Córdoba Lira en su momento recibió 1,5 millones de pesos del Subsemún en la época de Julián Ricalde. Entonces, una asociación que se presta a recibir recursos de manera ilícita, porque hasta donde yo sé el Subsemún es para temas de seguridad pública y no de transparencia. Sí, para fortalecer, comprar patrullas y no sé qué más cosas, ¿no? Capacitación. Claro. Sí. Exactamente. Pues, ¿por qué recibieron esto? ¿Cuál fue el concepto? ¿Para qué? Así es, nosotros en su momento publicamos ese convenio en el que Julián Ricalde les entrega 1,5 millones de pesos a esta asociación, que además es un monto elevadísimo para una asociación civil desde mi punto de vista, por hacer un trabajo que no tiene nada que ver con su objeto social, que es el de la transparencia y el acceso a la información. Desde entonces, pues yo me he pronunciado abierta y públicamente en contra de este tipo de asociaciones que desde mi punto de vista, pues también contribuyen a la simulación, con programas como ¿Qué cuentas, Benito?, mientras el gobierno de Julián Ricalde fue uno de los más opacos en Quintana Roo, igualmente el de Paul Carrillo, y también contaron con el aval de esta asosión, así que pues no hemos tenido ningún contacto. Y bueno, Julián está en este gobierno, además. Claro, además. De este gobierno. Así es. Van a poner el programa de ¿Qué cuentas, Quintana Roo? Sí. ¿No? Oye, Fabiola, sí. Bueno, ¿Qué ya... cuentas, Andrés? Exactamente, ¿qué cuentas, Andrés? ¿Qué esperarías tú? A este gobierno le faltan 5 años y cacho, 5 años y 10 meses. ¿Qué esperarías de este gobierno? Pues sí esperaría que cumpliera los quintanarroenses. Yo creo que no va a haber de otra, porque hay un sentimiento de que quisimos un cambio, queremos un cambio y seremos exigentes de ese cambio. Entonces yo espero que en la medida de que avance se tomen decisiones, pues sí, en las que se vea realmente que hay un cambio de dirección, en el que se combata la corrupción y que sea de total transparencia. ¿Ves a Roberto Borge enjuiciado? Lo veo enjuiciado porque hay elementos, lo veo enjuiciado porque efectivamente nosotros le entregamos a la Procuraduría elementos contundentes para ello. Sí lo veo enjuiciado. Y si no, la Procuraduría General de la República será cómplice. Fíjate, pues hay que... es mucho el trabajo que tienes. Lo bueno es que Muchísimo. No te cansas, no te ves... pues te ves muy bien, o sea, no, de muy buen ánimo además. Bueno, pues gracias. Sí. Muy bien. Sí. Ya desatamos la tormenta. Así es, y ya nos está cayendo la lluvia, ya la tormenta justamente, ¿no? Ya la trajimos. Pues nos tenemos que ir, Jorge. La lluvia nos espanta. Nada. Ahora sí que sálvese quien pueda, porque miren, ya nos cayó la lluvia. Muy bien, pues muchas gracias. No, hasta pronto. Nos cae la lluvia. Recuerden que estamos en palcoquintanarroce.com y en las redes sociales como La Sobremesa. Hasta la próxima.